Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estamos en la quinta semana de Una vida con propósito y estamos viendo el cuarto propósito de por qué estás acá en la tierra. Seguro que ya hemos aprendido bastante de los otros tres propósitos y bueno, y este cuarto propósito, siempre decimos cuando te toca uno de los propósitos, es uno de los más claros que por lo menos nos ayude a entender de nuestra vida aquí en la tierra. Pero la verdad que después que lo veas, te vas a dar cuenta cómo aclara ese propósito de por qué estamos acá, por qué existimos, por qué vivimos. Y bueno, este propósito es: fuiste formado para servir a Dios. No sé si recordás cuando comenzamos que decíamos que Dios nos había creado y que si queríamos saber para qué estábamos aquí en la tierra, para qué habíamos sido creados, debíamos fijarnos o preguntarle al Creador o fijarnos en el manual de instrucciones. No sé si recordas. La verdad que en ese por qué fuimos creados y en ese manual de instrucciones, esta respuesta de que fuimos formados para servir a Dios, creo que llega a completar toda tu vida. Veamos el paso a paso. Hagamos un repaso de los propósitos anteriores. El primero: fuiste creado para adorar a Dios, para vivir para Dios. El segundo: fuiste formado para ser parte de la familia de Dios. Y el tercero: fuiste creado para ser como Jesús. Este cuarto dice: fuiste formado para servir a Dios. Este propósito le comienza, en realidad, le sigue dando sentido a nuestra vida. Este es el propósito para servir a Dios. La palabra bíblica para este servir es ministerio. Y la palabra ministerio significa servir. Dios nos ha salvado. Dios ha venido a rescatar nuestras almas y nosotros le aceptamos o no. Es una decisión personal. Dios nos invita a aceptar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pero con la salvación también está el otro llamado. Dios nos ha llamado a servirle. Está junto en realidad, no son dos llamados diferentes. Un solo llamado de salvación, y cuando nosotros aceptamos esa salvación, pasamos a ser voluntarios para servirle. Así que viene todo en el combo. Antes de que nacieras, Él ya había planeado de antemano lo que quería hacer con tu vida. Si hay algo que aprendimos en este tiempo es que no sos un accidente. Es que Dios ya tenía todo planificado de antemano, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, dice. La Biblia dice que somos hechura y creación de Dios para buenas obras. Y antes de que nacieras, dispuso ya en qué le ibas a servir, en qué ibas a ejercer ese ministerio o ese servicio. ¿Por qué? ¿Porque Dios ya tiene todo planificado y somos títeres en sus manos? No, que nadie te engañe con ese pensamiento. Dios no nos utiliza como títeres. Dios nos dio la libertad de elegir. Tenés la libertad de decirle sí a todo lo que Dios preparó para tu vida. Y tenés la libertad para decirle: no quiero nada de lo que preparaste para mi vida. Quiero vivir esta vida lejos de vos. Es tuya la decisión. Pero si te importa lo que Dios preparó para tu vida, seguimos adelante. No importa cuán larga sea nuestra vida en esta tierra. Dijimos que estamos de pasajeros. Qué difícil entender, pero debemos entender que estamos hechos para vivir eternamente. ¿Sí? O sea, tenemos principio, porque nacemos, pero no tenemos fin. Sí tenemos una fin en esta vida terrenal, como hemos estado viendo anteriormente. Bueno, en esa vida terrenal, que estás preparándote para vivir esa vida eterna, dice que en esta vida no te tiene que importar cuán largo vivas, sino lo que te tiene que importar es cómo vives esa vida.
Y para que puedas llevar adelante, ¿sí?, esta vida, Dios nos dotó de dones, de habilidades, ¿sí?, de muchas cosas. ¿Para qué serán todas esas cosas? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Dios nos hizo una forma única, Dios te hizo una forma única. ¿Sabías que podés tener tus hermanos, tus hermanas, pasar exactamente lo mismo con tu familia, las circunstancias iguales, pero no sos igual a tus hermanos? Hay un acróstico que seguro lo tenés ahí en tu manual, fíjate ahora, y dice forma, porque tenemos una forma única diseñada por ese Dios maravilloso que no se le escapa ningún detalle. Si tomamos la F, habla de nuestra formación espiritual, de todo lo que Dios ha estado trabajando en nuestra vida. Estamos hablando que desde el vientre de la madre. No creas que es solamente en este tiempo. Dios trabajó siempre con nosotros. Dios siempre se encargó de nosotros, a pesar de que nosotros no le estábamos reconociendo. La O de oportunidades, las oportunidades que has tenido y cómo las has empleado o no. Los recursos que tenemos, que nos dio Dios, esos recursos son únicos. La personalidad, mi personalidad, el vos, el yo, ¿sí?, único también. Y los antecedentes, cómo a pesar de las circunstancias que has tenido, cómo has enfrentado esas circunstancias, eso hace un antecedente en tu vida que no sea igual a ninguno, ¿sí? La Biblia nos enseña que Dios nos dio esa forma única. ¿Para qué nos hizo únicos? Dice que el Señor nos hizo con sus propias manos y nos dio forma, tal cual Él toma un pedazo de barro, y lo comienza a poner para darle forma. Así Dios formó tu vida y la mía. Decíamos que nos hizo en forma única. Tus talentos, tus habilidades, lo que decíamos anteriores, tus recursos, tus oportunidades, tu forma espiritual, tu trato de Dios es único, porque Él tiene un propósito, Él tiene un qué hacer en realidad con vos y para vos. Lo más importante es qué hacemos con todo esto, con todos estos recursos, habilidades, dones. La Biblia nos enseña que no se trata de vos, que no se trata de ti, que no se trata de mí, se trata de los demás. Escribe allí, servir a Dios es servir a los otros. Completa, sirviendo a otros. Servimos a Dios sirviendo a otros. La única forma de servir a Dios es sirviendo a los demás. Y acá chocamos con algunos pensamientos que dicen, yo con Dios todo, pero con la familia de Dios, con la iglesia, nada. Mira cómo hemos tratado ese tema en este tiempo. Y en este tiempo tan complicado de esta pandemia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Aún en este tiempo en que no podés tener ese contacto tal vez de brazo con brazo, pero sí podés tener otro tipo de contacto. El Señor dice, vos pertenecés a una familia y si vos me querés servir a mí, vas a servir a los demás. Y cuando habla de servir a los demás, habla primero servir a los que están en la familia de la fe y después a los demás. La única forma de servir a un Dios invisible es servir a alguien visible. Por eso el Señor dice, cuando estuve enfermo y me fuiste a ver, me lo hiciste para mí. Cuando estuve en la cárcel y me fuiste a ver, lo hiciste para mí. Cuando tenía hambre y me diste de comer, se lo diste a otro, pero me lo hiciste para mí. La única forma de servir a Dios es servir a los demás. Y eso es lo que vamos a desglosar hoy, porque tenemos que imitar al que mejor sirvió a los demás. ¿Quién es? El que dio su vida por los demás. El único que dio su vida por la humanidad, por amor a la humanidad, fue Jesús. Por lo tanto, vamos a rescatar 4 características del servicio de Jesús, que las tenemos que nosotros
poner en práctica. La primera, las actitudes de Jesús para poder servir igual a Él, ¿sí? Es estar disponible. Completa allí. Estar disponible. Servir como Jesús es estar disponible. Y yo te diría, mira, agarrá, hacete un cartel y poné en la pantalla, estoy disponible. Que los otros se enteren que estás disponible. ¿Qué significa esto de estar disponible? Hay un ejemplo de que Jesús iba caminando por Jericó y se encontró con dos ciegos, ¿sí? En realidad, los ciegos lo encontraron a él porque empezaron a gritar y a correrlo por la ciudad, diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, queremos ser sanos. Jesús no iba a Jericó a ver a estos ciegos. Jesús iba a Jericó de paso porque debía ir a otra ciudad. Él tenía la agenda llena, tenía ya una ruta marcada. Pero sin embargo, Jesús se detuvo. Si vos te fijas, allí podés leer, Jesús se detuvo. Y Jesús hizo una pausa en su camino y fue a ver la necesidad. Jesús estaba disponible para ministrar a las personas. ¿Te preguntaste cuántas veces por allí en la semana está tu agenda llena, estás lleno de trabajo, ya tenés todo planificado y de repente surge para hacer un trabajo, una necesidad para hacer un trabajo, alguien te pide algo, por ejemplo, de repente alguien te dice necesitamos a alguien en el comedor porque la persona esta está enferma, necesitamos a alguien en la feria porque no va a poder venir y nosotros decimos no puedo, cuente conmigo en otro momento. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pero la palabra disponible es la palabra que Jesús tenía durante su servicio. Por lo tanto, es importante estar disponible para poder servir. En Proverbios 3:28 dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, cuando tienes en tu mano para poder ayudarlo. Si tenemos en nuestra mano el poder ayudarlo, debemos ver la forma de acomodar y ponernos en disposición. La segunda característica para servir como Jesús es ser agradecido. Completa ahí, ser agradecido. Es que Dios quiere que le sirvamos con esa actitud de agradecimiento que tuvo Jesús. Jesús en el capítulo 11 se estaba preparando para hacer uno de los milagros más grandes que hizo, que fue la resurrección de su amigo Lázaro. Pero Jesús, viendo que todas las personas estaban allí, levantó su vista al cielo y le dijo, gracias Padre te doy, porque me has escuchado, yo sabía que ibas a obrar en favor de lo que te estoy pidiendo. No le pidió que resucite a Lázaro, le dio gracias a Dios porque Él lo iba a hacer. Tenía una actitud de agradecimiento y quería demostrarle a las personas que estaban allí que era con esa actitud de agradecimiento a un Dios todopoderoso que todo lo puede, que iba a servir. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, le dice, gracias Señor te doy porque me tomaste como digno de confianza para poder servirte a pesar de mis dificultades y tribulaciones. Pablo no la pasó muy bien, Pablo estuvo en la cárcel, fue azotado, fue perseguido a causa del Evangelio. Sin embargo, él le dijo, te doy gracias por poder servirte. Era un hombre agradecido por estar sirviendo a Dios. Es que si entendiéramos el privilegio que es el servicio a Dios, el estar empleado en la empresa más grande, del patrón más grande que existe en este mundo, que es nuestro Dios. Servir con gratitud es no quejarse, es servir con gozo, a pesar de que seas el único. Eso es algo que nos enseña Pablo en medio de las tribulaciones. Jesús, ser agradecido, no importa la circunstancia, ante la muerte de su amigo, él fue agradecido. Hay un privilegio de servir a Dios. Pídele a Dios que te ayude a entender ese privilegio. Y la segunda cosa, sirve a Dios y vas a entender ese privilegio. La tercera actitud que debemos tener, que aprendemos de cómo Jesús sirvió, es ser fiel. Completa allí.
ser fiel. Tercera actitud, sirve con fidelidad. ¿Qué quiere decir? Significa servir a pesar de todo. Servir sin rendirte. Servir sin renunciar en medio del trabajo designado o de un trabajo o de un servicio que debes hacer. Jesús le dijo al Padre cuando ya estaba a punto de subir al cielo, le dijo: Señor, todo lo que me has pedido hacer acá en la tierra, lo he completado. Eso es fiel. Eso es fidelidad. Hasta el último minuto de tu vida sirve a Dios. Completar el trabajo que Dios nos ha dado es ser fieles. No es servirle unos años, no es servirle un tiempo mientras estoy soltera, mientras estoy casada, mientras no puedo trabajar. No. Es servirle hasta el último minuto de tu vida. Tenemos ejemplos preciosos, aún en nuestra iglesia, de personas que sirvieron a Dios hasta el último minuto de su vida. La palabra jubilación no está en la Biblia. El Señor nos enseña que debemos ser dignos de su confianza. ¿Por qué servir fielmente a Dios? Primero nos dio su vida en la cruz, nos salvó de tener que morir nosotros. Nos perdonó de todo pecado y quitó esa mochila, ese peso enorme de vivir esta vida con el pecado y sin libertad de poder elegir. Pero aún si no hubiera hecho más nada que eso, que es enorme, debemos ser fieles a Dios. Él tiene una cantidad de cosas para hacer en nuestra vida, pero aún si no hiciera nada y solo nos diera la salvación, también debemos ser fieles a Dios. Él promete dar recompensa además. No lo hagamos por eso, pero tenés que saber que aún un vaso de agua, una pequeña acción que tú hagas, para Dios no pasa desapercibida y Dios la va a dar en recompensa. Toda acción que hagas, aunque cuides a pequeños niños en la iglesia, aunque te pongas a hacer una decoración para un casamiento, para un baby shower, toda pequeña obra va a ser recompensada. Todo lo que hicieres para alguno de mis hijos va a ser recompensada, dice el Señor. Por lo tanto, nada de lo que hagas para Jesús va a ser insignificante y va a ser tomado en cuenta. Si no es tomado en cuenta por ojos humanos, es tomado en cuenta por Dios, que no se le pasa nada por alto. Qué hermoso es tener a Dios de jefe. Por lo tanto, lo importante es servir a ese Dios que todo lo ve y nada va a quedar sin recompensa. Pequeños actos de fidelidad. Te animo a que los puedas hacer cuando nadie te ve. Nos ha tocado ver, como pastores, muchas veces, personas que hacen esos pequeños actos cuando nadie los ve. A veces venimos, llegamos a la iglesia y vemos esas personas que aún con la persiana baja están haciendo cosas para la casa de Dios, para la casa de la familia Catedral de Vida. Personas que cuando nadie las ve, allí están. Personas que por allí se cargan cuadras y cuadras cosas para llevar a la iglesia. Muchísimas cosas. No voy a hablar de eso porque si no vamos a terminar tarde, pero la verdad que para Dios no pasa nada desapercibido. Sé fiel a Dios en el servicio y Él lo va a recompensar todos. Y si quieres parecerte a Jesús, lo que debes aprender es a servir como Jesús sirvió. Hasta ahora hemos visto de gratitud, hemos visto de fidelidad a Dios y hemos visto de disponibilidad que tenía Jesús para servir. Y queda la última, la cuarta. Para servir como Jesús tienes que ser generoso. Anota allí, generoso. ¡Wow! ¡Qué palabra amplia, profunda! ¿Sabes que Jesús era rico? El dueño de todo. Dice que todas las cosas fueron creadas para Jesús. Mira vos, Dios creó todo para Jesús. ¡Wow! Y Él lo dejó todo
por vos y por mí. Él dejó toda su riqueza y su gloria en el cielo para bajar a esta tierra a sufrir y a morir por vos y por mí. Qué generoso, qué ejemplo de generosidad más grande tenemos el de Jesús. Hay algo muy importante, podemos dar muchas veces sin tener amor, pero nadie puede amar sin dar. Y ahí está la cuestión. Si vos decís que amás, tenemos que dar. Si vos decís que amás, tenés que dar. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ese amor lo impulsó a dar la vida de su Hijo por vos y por mí. Qué importante lo que dice la Biblia. Él va a bendecir nuestra vida para que seamos generosos y bendecir a los demás. A Dios le agrada el que da con alegría. Dice Dios que va a bendecir tu vida. ¿Para qué? Para que puedas bendecir a los demás. No te olvides esto. A veces erramos, a veces nos equivocamos, pedimos mal y pensamos mal. Y le pedimos a Dios cosas. Pero no le podemos pedir para enriquecernos nosotros y para tener nosotros. La voluntad de Dios es bendecirte para que vos disfrutes, claro, pero para bendecirte para bendecir. Es la promesa más hermosa que hay. Dios quiere bendecirte para bendecir. Cuando Dios te bendiga, no te olvides de bendecir a los demás. Porque lo que Dios te da es para que des. Lo que Dios te da es para compartir. No te olvides de esto tan grande que Dios nos enseña. Servir a Dios es servir a los demás. Ese es el cuarto propósito por el cual fuiste creado. Ahora bien, puedes hacer dos cosas con tu vida. Puedes usar todos los talentos, puedes usar toda la bendición que Dios te da, todos los recursos que Dios te da, todas las habilidades que Dios te da para invertirlas en tu vida y en la de tu familia. O puedes hacer mejor uso y puedes vivir la vida como Dios desea que la vivas, para que tengas un propósito y llenes tu corazón y para que entiendas por qué vives en la tierra, que es con todo eso, habilidades, recursos, servir a Dios sirviendo a los demás. Te animamos a hacer tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo es eso, servir a Dios sirviendo a los demás con tus habilidades, tus talentos y tus recursos. Y recuerda, Dios te va a bendecir para que puedas bendecir a los demás. Va a llegar un momento en que vamos a tener que dar cuenta a Dios. Dios va a preguntarnos dos cosas. La primera, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesús? Yo mandé a Jesús a la tierra a morir por vos. ¿Qué hiciste? ¿Lo aceptaste o pisoteaste? Su vida la despreciamos, no aceptándola y olvidándonos viviendo nuestra vida. La segunda pregunta, ¿qué hiciste con lo que te puse en tu mano, con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con las habilidades, con los talentos que te di? Va a llegar un momento en que vamos a tener que dar cuenta qué hicimos con Jesús y qué hicimos con todo lo que Dios puso en nuestra vida. Te animo a que puedas hacer tesoros en el cielo. Cuando aceptamos el llamado de aceptar a Jesús, estamos aceptando el llamado de ser voluntarios para servir a Dios sirviendo a los demás. ¿Vamos a orar juntos? Te invito a que inclines tu rostro. Y le decimos, Padre, me doy cuenta de que fui formado para servir. Yo te sirvo sirviendo a los demás. Ahora entiendo. Me doy cuenta de que no fui puesto en esta tierra para mí mismo, ni para mi familia. Fui puesto en esta tierra para hacer una diferencia. Tú me has dado un rol importante que cumplir. Perdóname por todas las veces que puse un letrero de no molestar en mi corazón. Ayúdame a poder ver esas pausas que ocurren en mi vida como una oportunidad para servir. Ayúdame, Señor, a hacer tiempo para hacer lo importante, que es servir como un fiel servidor tuyo. Padre, has sido tan bueno conmigo
que quiero devolverte algo de lo que has hecho. Quiero servirte en forma agradecida, generosa, disponible. Quiero practicar sirviéndote a ti y sirviendo a los demás antes de irme de esta tierra. Para poder escucharte decir, bien hecho, siervo fiel. Todo lo que te he dado para hacer, lo has hecho. Señor, voy a poner los recursos, voy a poner mis habilidades, los talentos, todo lo que has dado en mi vida, Señor. Lo voy a poner para servirte, Señor, sirviendo a los demás. Te pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Seguro Dios ha escuchado nuestra oración. Nunca es tarde para poner delante de Dios todo lo que Él puso en tu vida, esos recursos. Si aún no has aceptado a Jesús, acepta a Jesús y ponete al servicio de Dios. Es lo que da sentido a tu vida. Los dejamos ahora para que puedan discutir junto a este hermoso grupo pequeño y no te olvides de seguir planificando el proyecto para servir. Aún en tiempo de pandemia, puedes hacer un proyecto para servir. Hay muchas personas que en este tiempo han perdido familiares. Hay personas que tienen necesidades en este tiempo. ¿Por qué no podés discutir con tu grupo pequeño de poder servir a Dios sirviendo a los demás aún en este tiempo de pandemia? Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.